Muchas gracias, Humberto. Retomamos el contacto y les decíamos que ya estamos junto al presidente del PIT-CNT para abordar un poco la temática de cómo se va a ir implementando este paro. Y aprovecho a adelantarles que, por ejemplo, los bancos no van a abrir en esta jornada, según nos decía recién el propio Pereira. Lo mismo va a suceder con la mayoría de las escuelas públicas del país. Pero ya le damos los buenos días, Fernando Pereira. Primero que nada, ¿cómo vienen evaluando en estas primeras horas? ¿Tienen algo de información? Me decía, vemos menos circulación. ¿Qué se puede decir cuando pasan algunos minutos de las 8 de la mañana? Hicimos una recorrida temprano, cuando la gente sale a trabajar, varios compañeros salieron. Somos conscientes de que hay un acatamiento importante al paro. Naturalmente es imposible evaluarlo sin tener datos concretos de nuestros compañeros en su lugar de trabajo, pero no hay duda que es una jornada distinta al resto de la jornada, porque hay un conjunto de actividades que hoy no se van a poder desarrollar con normalidad, producto de que hay una acción sindical que procura colocar en la agenda pública un conjunto de temas que para nosotros son vitales, principalmente el tema del trabajo. Hay 109.000 trabajadores que están cobrando 50% de sus saberes porque están en el seguro de paro. Hay un conjunto importante de trabajadores que se han visto desalentados a la búsqueda del empleo y no están teniendo ingresos, son más de 100.000. Hay una circunstancia grave en algunos sectores de actividad producto de la pandemia, y consideramos que el empleo como prioridad para los uruguayos tiene que ser tomado desde todo punto de vista, desde el incentivo a pequeños y microempresarios para que esos emprendimientos sigan, pero también en un salario básico de emergencia para aquellos que se quedaron sin ingresos, como le hemos planteado al gobierno en marzo de este año, a los efectos de que tomara medidas para evitar que decenas de miles de uruguayos cayeran por debajo de la línea de la pobreza, y con ellos varios decenas de miles de niños uruguayos cayeran también por debajo de la pobreza. De forma tal que no es un paro arrebatado, es un paro donde hicimos propuestas hace casi 6 meses, donde las propuestas no tuvieron respuestas o tuvieron respuestas muy moderadas. Como bien dice la CEPAL, Uruguay es el país que gasta menos en la emergencia social provocada por la pandemia, y también es cierto que en el presupuesto hay recortes a la educación, a la salud, a los salarios. En el caso de la educación hay un recorte de 5% de los salarios. Eso implica que hoy, cuando pare, me van a descontar un día de paro, pero el año que viene 18 días sin parar. O sea, de lo que yo cobraba, voy a tener 18 días menos de ingreso por el año que viene y por el siguiente año. Y en la ley de presupuesto no está claro cómo va a recuperarse el salario de maestros, de funcionarios no docentes que están vinculados a los comedores o a la limpieza, de profesores, ni tampoco de la administración central ni de las empresas públicas. Entonces, no es que es una pérdida menor, es una pérdida importante, pero además no dice cómo se recupera. Tiene una voluntad de hacerlo, pero no dice cómo. Y esa fue una promesa de campaña, mantener el poder de compra, de forma tal que acá hay un tema que es el salario. Y después la respuesta a la emergencia social, como decía, el salario básico de emergencia y una canasta de servicios públicos para las personas que se quedaron sin ingresos. Nosotros consideramos que son medidas más que atinadas como políticas sociales compensatorias para sectores de uruguayos que están alimentándose en ollas populares. Uruguay produce alimentos para 30 millones y tenemos 100.000 personas comiendo en ollas populares, ¿no? Pereira, aprovecho a hacerle dos preguntas en una. Recién mencionaba el tema de 109.000 personas en seguro de desempleo. Ayer el ministro de Trabajo señaló que rondaban las 80.000, que había bajado ese número de personas en seguro de desempleo. Ya aprovecho también a especificar, estamos en medio de una emergencia sanitaria, no va a haber una gran movilización, un acto. ¿Cómo van a ser las movilizaciones? No, tenemos todos los cuidados que hemos tenido desde el primer día. Nadie puede decir que el movimiento sindical no fue responsable. Se encolumnó detrás de la política sanitaria del gobierno, tomó las medidas para que las reuniones tuvieran los espacios adecuados, la distancia social. Cuando se movilizó, pintó las calles para que la gente se parara en esos puntos, y todas las imágenes aéreas lo demuestran. Y hoy va a haber 60 personas dentro del local del PIT-CNT, que es lo que permite el local para mantener la distancia pertinente, la distancia física pertinente. Y va a haber una conferencia de prensa, y en algunos puntos de la ciudad se van a estar entregando material informativo. Pero digamos, la movilización es parte de lo que construye una agenda. El gobierno construye una agenda. El movimiento sindical, con estas medidas, la medida contra la LUC, está construyendo su propia agenda, que es una agenda que reclama derechos, que reclama salarios, que reclama la atención a las personas que tienen mayor vulnerabilidad, que reclama incentivos para las pequeñas y microempresas, pero sobre todo reclama que no haya recortes presupuestarios. Y si hay recortes como los que está habiendo,
planteamos que el Poder Ejecutivo envíe un mensaje complementario que atienda a sectores claves de la sociedad como son la educación, la salud y la vivienda. Muchas gracias, Pereira. A las órdenes, ¿sí? Bueno, ahora la palabra del presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, en el marco de este paro general a nivel nacional de 24 horas. Siguen ustedes.